Bienvenidos a un viaje que trasciende el tiempo, la historia y los límites de la imaginación. Hoy exploraremos una de las teorías más fascinantes y controvertidas de la humanidad: el posible regreso de los Anunnaki, los antiguos dioses que, según las tablillas sumerias, descendieron del cielo para crear y guiar a la civilización humana. ¿Qué pasaría si los dioses que moldearon nuestros orígenes estuvieran por volver? ¿Qué señales indican su retorno? ¿Y qué implicaciones tendría para nuestro futuro como especie? Prepárate para descubrir los mitos, las pruebas arqueológicas, las profecías y los enigmas que rodean a estos seres enigmáticos. Acompáñame en este recorrido por los secretos del pasado y las visiones del porvenir. Si te apasionan los misterios de la historia y las verdades ocultas del universo, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y activar la campanita. Vamos a comenzar. Hace miles de años, mucho antes de que Egipto erigiera sus pirámides o de que Grecia soñara con sus dioses, en una fértil llanura entre los ríos Tigris y Éufrates, floreció una civilización que parecía haber nacido de la nada: Sumeria. Allí, en la cuna misma de la escritura, de la astronomía, de las leyes y de la arquitectura monumental, los antiguos sumerios dejaron inscrito un legado que aún hoy nos desconcierta. En tablillas de arcilla cubiertas de signos cuneiformes, contaron historias sobre seres que descendieron del cielo y cambiaron el destino de la humanidad para siempre. Esos seres eran los Anunnaki, los hijos de Anu, los dioses que vinieron de las estrellas. Según las antiguas tablillas, los Anunnaki provenían del reino celeste de Anu, el dios supremo del firmamento. Se decía que bajaron a la tierra en un tiempo remoto para establecer orden y enseñar a los hombres las artes de la civilización. Ellos eran los portadores del conocimiento, los fundadores de las ciudades sumerias, los guardianes de los secretos de la vida y de la muerte. Pero su llegada no fue un mito aislado. En casi todas las culturas antiguas encontramos relatos de dioses que descienden del cielo, que traen fuego, sabiduría o tecnología. ¿Coincidencia o una memoria ancestral compartida? Los sumerios no hablaban en metáforas. Describían a los Anunnaki como seres reales, con poder y forma tangible. Relataban cómo estos dioses trabajaban la tierra, gobernaban regiones y hasta se enfrentaban entre sí por el control del destino humano. En sus textos, los dioses no eran figuras etéreas, sino entidades con emociones, ambiciones y jerarquías. Había líderes, sabios, guerreros y hasta rebeldes. Anu era el rey del cielo, Enlil, el señor de los vientos y la autoridad, Enki, el dios de las aguas y de la sabiduría, quien mostraría una compasión especial por la humanidad. Con el paso del tiempo, arqueólogos y lingüistas comenzaron a descifrar estos textos antiguos, pero más allá del valor histórico, surgió una pregunta inquietante: ¿de dónde los sumerios obtuvieron tanto conocimiento? ¿Cómo es posible que la primera civilización conocida por la historia surgiera ya tan avanzada, con sistemas matemáticos complejos, astronomía precisa y una estructura social organizada? Para algunos investigadores, la explicación está en las propias palabras de los sumerios. No aprendieron solos, fueron enseñados por los dioses. A mediados del siglo XX, autores como Zecharia Sitchin reinterpretaron estas antiguas narraciones y propusieron una teoría audaz. Los Anunnaki no eran dioses en el sentido espiritual, sino visitantes extraterrestres procedentes de un planeta más allá de nuestro sistema solar, conocido como Nibiru. Según su lectura, estos seres habrían llegado a la Tierra miles de años atrás en busca de recursos, particularmente oro, y habrían intervenido genéticamente en los primates de la Tierra para crear una nueva especie que los asistiera: el ser humano. En este relato, el hombre no sería una creación divina en el sentido religioso, sino un experimento biológico.
una especie moldeada a imagen y semejanza de sus creadores estelares. Las tablillas que describen a los Anunnaki trabajando junto a los humanos, enseñándoles escritura, agricultura y astronomía, cobrarían un nuevo significado bajo esta luz. No mitología, sino memoria de un contacto ancestral. Sin embargo, incluso quienes rechazan la interpretación extraterrestre reconocen algo asombroso. Los sumerios poseían un nivel de conocimiento que no encaja con su época. Sabían que la Tierra era un planeta dentro de un sistema solar, conocían la existencia de otros cuerpos celestes invisibles a simple vista y representaban al Sol en el centro del sistema, miles de años antes de Copérnico. Todo esto registrado en sus tablillas, siglos antes de la invención del telescopio, fue mera intuición, sabiduría simbólica o herencia de algo más. Tal vez el mito de los Anunnaki no hable únicamente de una creación física, sino del despertar del conocimiento. Enki, el dios que dio al hombre la chispa de la inteligencia, podría simbolizar el momento en que la humanidad tomó conciencia de sí misma cuando comprendimos que podíamos observar el universo, construir, imaginar y desafiar a los dioses mismos. Desde esa perspectiva, los Anunnaki serían menos dioses o alienígenas y más arquetipos del origen del conocimiento, guardianes de una verdad que el tiempo transformó en mito. Pero lo que hace a esta historia tan poderosa es que miles de años después sigue provocando la misma pregunta que debieron hacerse los sumerios al mirar al cielo. ¿De dónde venimos realmente? Las arenas de Mesopotamia esconden respuestas que tal vez nunca comprendamos del todo. Sin embargo, cada tablilla, cada símbolo tallado, cada fragmento rescatado del pasado, nos recuerda que hubo un momento en el que los hombres creyeron que los dioses caminaban entre ellos, y quizás, solo quizás, los Anunnaki no fueron un sueño, sino el eco lejano de una visita que cambió para siempre el curso de la humanidad. ¿Y si los dioses prometieron volver? ¿Y si su regreso no es una leyenda, sino una promesa escrita en las estrellas? Porque, al fin y al cabo, tal vez la historia de los Anunnaki no hable solo del pasado, sino del futuro que aún nos espera. Las tablillas sumerias narran uno de los momentos más misteriosos y trascendentales de toda la historia antigua, la creación del ser humano. En ellas se describe que, en los albores del tiempo, los dioses Anunnaki descendieron a la tierra para establecer sus dominios. Dividieron el planeta en regiones de poder, construyeron ciudades sagradas y comenzaron a trabajar la tierra, extrayendo minerales, cultivando y edificando templos. Pero con el paso de los siglos, los dioses se cansaron. En un momento de agotamiento y rebelión, los Anunnaki, que realizaban las tareas más pesadas, se alzaron contra sus superiores. Fue entonces cuando surgió una idea que cambiaría para siempre el destino del mundo: crear una nueva raza que trabajara en su lugar. Según las antiguas tablillas, los dioses se reunieron en consejo. Enlil, señor de los vientos y de la autoridad, exigía orden y obediencia. Su visión era clara: el hombre debía ser un sirviente, un ser funcional, creado para liberar a los dioses del trabajo físico. Pero Enki, el dios de las aguas y la sabiduría, veía más allá. Propuso un diseño diferente, una criatura capaz no solo de trabajar, sino también de aprender, de pensar, de soñar. Su creación debía ser útil, sí, pero también viva, consciente, con la chispa del espíritu. Así nació el ser humano, fruto de una mezcla entre lo divino y lo terrestre. Las tablillas describen que los dioses tomaron arcilla de la tierra y la mezclaron con la esencia de un dios, la sangre, el aliento o el ADN de uno de ellos, según las interpretaciones modernas. De esa unión nació el Adapa, el primer hombre, símbolo de la fusión entre los cielos y la materia.
No fue un acto de magia, sino un proceso cuidadosamente narrado, como si los antiguos sumerios quisieran registrar paso a paso una operación biológica o genética que para su época resultaba incomprensible. Enki se convirtió así en el protector de la humanidad. Enseñó al hombre los secretos del agua, la escritura, la agricultura y el lenguaje. Bajo su guía, las primeras ciudades sumerias florecieron: Eridu, Uruk, Nippur. Sin embargo, Enlil veía con desconfianza esta creciente independencia. Temía que los humanos, al adquirir conocimiento, desafiaran el orden divino. Y así comenzó el primer gran conflicto entre los dioses, la disputa por el destino del hombre. Enlil veía a la humanidad como un instrumento, Enki como una promesa. Mientras uno buscaba control, el otro ofrecía libertad. Este contraste sería el eje que impulsaría gran parte de la mitología mesopotámica. Enlil castigaría con tormentas, enfermedades o silencios divinos, mientras Enki, desde su templo subterráneo en Abzu, intervenía en secreto para proteger a los hombres. De hecho, en muchas historias posteriores, Enki aparece como el que rompe las órdenes celestiales para salvar a la humanidad de la destrucción. Este conflicto tiene una resonancia profunda, incluso en el pensamiento moderno. En su superficie parece un relato de dioses enfrentados, pero en un nivel más simbólico puede interpretarse como el reflejo de una lucha interna, la batalla entre la obediencia y la libertad, entre el instinto primitivo y la conciencia despierta. El ser humano, al recibir el don del conocimiento, deja de ser un simple sirviente para convertirse en un ser capaz de cuestionar, de crear, de decidir su destino. Así, el mito de la creación sumeria no sería solo una explicación sobre nuestros orígenes biológicos, sino una alegoría del despertar de la conciencia humana. Enki representa la chispa interior que nos empuja a aprender, a revelarnos, a buscar la verdad incluso cuando los dioses lo prohíben. Enlil encarna el orden, la estructura, el miedo al caos. Ambos son necesarios, pero su equilibrio es frágil. Cada avance de la humanidad, cada descubrimiento, cada acto de creación, podría verse como una nueva intervención de Enki, desafiando los límites impuestos por Enlil. Las tablillas mencionan que, al principio, los hombres no comprendían su propósito. Trabajaban para los dioses sin cuestionar, entregando su sudor en los templos y los campos sagrados. Pero con el paso del tiempo comenzaron a sentir algo nuevo: curiosidad, deseo, ambición. Querían entender su origen, mirar al cielo y preguntar quiénes eran realmente. Esa inquietud fue el primer signo de que la humanidad había heredado algo divino, algo que los dioses no habían previsto del todo: la capacidad de desobedecer. Al ver esto, Enlil se enfureció. Consideró que el hombre se había desviado de su destino y que el conocimiento le había sido dado antes de tiempo. Pero Enki lo defendió. Argumentó que el aprendizaje no era una amenaza, sino la evolución natural de la creación. En ese punto, la relación entre los dioses y los hombres cambió para siempre. Los Anunnaki ya no eran solo maestros o amos, se convirtieron en testigos del nacimiento de una nueva conciencia. De este modo, el mito sumerio no solo explica por qué existimos, sino también por qué pensamos, por qué soñamos, por qué deseamos más de lo que se nos ofrece. Cada ser humano, según esta visión, llevaría en su interior una parte divina, un fragmento de Enki, una chispa de esa sabiduría que alguna vez descendió del cielo. Y así, entre la arcilla y la luz, nació el hombre, un puente entre la tierra y los dioses, una criatura imperfecta pero consciente, destinada a buscar su origen más allá de las estrellas. Sin saberlo, los dioses habían sembrado algo que ningún poder podría contener: la semilla del despertar. Y esa semilla, con el tiempo, haría temblar el orden de los cielos mismos.
A medida que el tiempo avanzaba y las civilizaciones se expandían por el planeta, los ecos del mito sumerio parecían replicarse una y otra vez con distintos nombres y rostros, pero con el mismo patrón. Dioses que descienden del cielo, enseñan, construyen y luego desaparecen. Lo asombroso es que esas historias, separadas por miles de kilómetros y culturas completamente distintas, conservan una esencia idéntica. Desde los templos escalonados de Mesopotamia hasta las pirámides de Egipto, desde los Andes hasta Mesoamérica, la huella de los antiguos dioses parece repetirse como un eco eterno que une a toda la humanidad. Los sigurats sumerios, por ejemplo, eran estructuras monumentales que se alzaban hacia el cielo, concebidas como escaleras por las cuales los dioses podían descender a la tierra. Eran templos y observatorios, centros de conocimiento donde se unían lo divino y lo humano. Siglos después, en Egipto, las pirámides cumplirían un papel muy similar: puentes entre el cielo y la tierra, monumentos funerarios, sí, pero también representaciones cósmicas alineadas con precisión milimétrica con las estrellas del cinturón de Orión. ¿Cómo pueblos tan distantes en el tiempo y el espacio desarrollaron ideas arquitectónicas tan parecidas? En los Andes, la cultura tiahuanaco erigió estructuras colosales a más de 4.000 metros de altura, con bloques de piedra perfectamente cortados que pesan cientos de toneladas. Las leyendas locales hablaban de los viracochas, seres blancos y barbados que llegaron del cielo para enseñar a los hombres las artes de la civilización y que prometieron regresar algún día. En Mesoamérica, los mayas y los aztecas contaban que sus dioses también vinieron de las estrellas y que, como los Anunnaki, trajeron consigo el conocimiento del calendario, la escritura y la arquitectura. Los paralelos son tan abundantes que parecen desafiar la lógica. ¿Acaso se trata de coincidencias culturales o existe un origen común que los antiguos intentaron preservar en sus mitos? Los arqueólogos oficiales sostienen que las similitudes se deben al desarrollo paralelo de las sociedades humanas y a la necesidad universal de conectar con el cielo. Pero para quienes estudian la teoría de los antiguos astronautas, todas esas construcciones serían testimonios materiales de una misma intervención divina o extraterrestre, realizada en distintos lugares del mundo por los mismos seres o por civilizaciones descendientes de ellos. Al observar las pirámides de Giza, los templos de Ur, las ruinas de Teotihuacán o los muros ciclópeos de Sacsayhuamán, una sensación se repite. Estas obras parecen superar las capacidades técnicas de su tiempo. Bloques cortados con precisión láser, alineaciones astronómicas exactas, cálculos matemáticos que requerirían instrumentos que supuestamente no existían. Y en cada una de estas culturas, los constructores decían lo mismo: los dioses nos enseñaron. Las tablillas sumerias hablaban de los Anunnaki como arquitectos celestes. Los egipcios mencionaban a Tot, dios de la sabiduría, como el que reveló las leyes del cosmos. Los mayas tenían a Kukulcán, el dios serpiente emplumada, que descendió del cielo para civilizar a los hombres. En los Andes, Viracocha emergió de las aguas para dar forma al mundo. Nombres distintos, mismos atributos. Todos ellos compartían la misión de elevar a la humanidad del caos a la conciencia, de la oscuridad a la luz. Algunos investigadores modernos sugieren que los Anunnaki no se limitaron a Sumeria, que su influencia se extendió y se diversificó conforme los pueblos migraban y adaptaban las historias a su entorno. Quizás los Anunnaki fueron los primeros maestros, y con el paso de los milenios, sus enseñanzas se fragmentaron en las diferentes mitologías del planeta. Si eso fuera cierto, cada civilización no sería un milagro aislado, sino una pieza del mismo rompecabezas global. Pero hay otro misterio que inquieta a quienes estudian este legado.
¿Cómo es posible que tantas culturas antiguas poseyeran un conocimiento astronómico tan avanzado? Los sumerios conocían la existencia de planetas invisibles al ojo humano. Los mayas medían con precisión los ciclos de Venus. Los egipcios orientaban sus templos hacia las constelaciones. ¿Acaso todos ellos recibieron la misma enseñanza celeste? En este contexto surge una hipótesis fascinante. Los dioses no desaparecieron del todo. Según algunos textos sumerios, los Anunnaki no murieron ni fueron destruidos, simplemente partieron, prometiendo regresar cuando los ciclos celestes se completaran. En su partida habrían dejado guardianes, símbolos y señales que con el paso de los milenios se convertirían en mitos, monumentos y profecías. Cada pirámide, cada templo, cada alineación con las estrellas podría ser un mensaje oculto, una firma cósmica que dice: estuvimos aquí y volveremos. Incluso en la actualidad, los investigadores descubren estructuras sumergidas, líneas geográficas que conectan antiguos templos en una misma latitud o artefactos imposibles que desafían la cronología oficial. Es como si el planeta entero estuviera marcado por una misma mano, una civilización madre que sembró el conocimiento y desapareció entre las sombras del tiempo. Tal vez los Anunnaki no se fueron del todo. Tal vez su regreso no sea físico, sino simbólico. Quizás sigan presentes en nuestras ideas, en los sueños que impulsan a la humanidad a mirar las estrellas, a construir, a buscar respuestas. Porque el verdadero legado de los dioses no sería la piedra ni el oro, sino la inquietud de saber quiénes somos. Y mientras el hombre siga levantando la vista hacia el cielo, buscando en el firmamento las huellas de sus creadores, los Anunnaki seguirán aquí, invisibles, pero presentes. En cada templo, en cada mito, en cada corazón que aún recuerda que alguna vez, según cuentan las tablillas, los dioses caminaron entre nosotros. A lo largo de los siglos, la idea del regreso de los dioses ha persistido en todas las culturas antiguas como un eco que se niega a desvanecerse. Los textos sumerios, egipcios, mayas y hasta las profecías bíblicas parecen converger en un mismo mensaje. Los seres que vinieron del cielo volverán cuando el ciclo cósmico se complete. No se trata solo de un mito, sino de una convicción profundamente arraigada en la memoria de la humanidad. La historia del mundo no es lineal, sino circular, y lo que una vez fue, volverá a ser. En las tablillas sumerias se menciona que los Anunnaki no desaparecieron por completo, sino que retornan periódicamente, siguiendo un ciclo astronómico determinado por la órbita de su planeta de origen, conocido como Nibiru. Según las traducciones interpretadas por autores modernos como Zecharia Sitchin, este planeta tendría una órbita elíptica de aproximadamente 3.600 años, lo que significa que, cada vez que completa su trayecto alrededor del Sol, los dioses podrían volver a acercarse a la Tierra. La idea puede parecer fantasiosa, pero en los registros más antiguos se habla explícitamente de un regreso de los dioses del cielo, que traería consigo tanto destrucción como renovación. El nombre Nibiru significa literalmente cruce o punto de intersección, lo que muchos asocian con un evento astronómico. La alineación de los cuerpos celestes o el paso de un planeta desconocido que influiría en la Tierra. Para los sumerios, Nibiru era el hogar de los Anunnaki, pero también un símbolo de tránsito y cambio. Su aparición marcaba el final de una era y el comienzo de otra. Algunos investigadores modernos relacionan estas descripciones con fenómenos cósmicos reales, como cometas, estrellas errantes o incluso objetos transneptunianos que podrían tener órbitas extremadamente largas y elípticas. Curiosamente, esta idea del retorno cíclico no es exclusiva de Sumeria. En Egipto,
Se creía que los dioses regresaban con los ciclos de las estrellas. Las constelaciones, especialmente Orión y Sirio, eran vistas como puertas de entrada al mundo divino. Cada cierto tiempo, su alineación con la Tierra representaba el renacimiento de los faraones y el retorno del orden cósmico, conocido como Maat. En los templos de Dendera y Abydos, inscripciones antiguas mencionan el regreso del barco de los dioses, que descendería del cielo para renovar el mundo. En Mesoamérica, los mayas hablaban de la llegada de una nueva era cada 5.125 años, medida por su calendario de cuenta larga. Según ellos, la humanidad atravesaba ciclos de destrucción y renacimiento. Cuando el calendario marcó el final de un gran ciclo en 2012, muchos interpretaron que se trataba del cumplimiento de esas antiguas profecías, el inicio del nuevo amanecer. Para algunos, no significaba el fin del mundo, sino una transformación espiritual, un cambio de conciencia colectiva. Lo curioso es que ese concepto resuena con la idea sumeria de que los dioses regresarían no solo físicamente, sino también energéticamente, despertando una nueva etapa en la evolución humana. En las visiones apocalípticas de otras culturas, encontramos el mismo patrón, destrucción seguida de renovación. En la Biblia, el retorno del Señor está asociado con señales en el cielo, terremotos, fuego y un juicio sobre la humanidad. En el hinduismo, Vishnu desciende periódicamente en forma de avatar para restaurar el equilibrio entre el bien y el mal. En los textos zoroástricos se anuncia la llegada de Saoshyant, el redentor final. En los mitos nórdicos, el Ragnarok destruye el mundo antiguo para dar paso a uno nuevo. En todos estos relatos, el mensaje es claro. Los dioses regresan cuando la humanidad se aleja del orden original. Muchos investigadores han señalado que en tiempos recientes las antiguas señales del cielo parecen multiplicarse. Alineaciones planetarias inusuales, tormentas solares, anomalías en los polos magnéticos y el aumento de la actividad volcánica han sido interpretados por algunos como presagios del fin de un ciclo cósmico. En la era moderna, incluso se han reportado observaciones astronómicas de objetos desconocidos que algunos asocian con el legendario Nibiru. Aunque la ciencia convencional no confirma su existencia, el mito ha cobrado fuerza, mezclando la antigua sabiduría con la fascinación contemporánea por los fenómenos espaciales. Pero tal vez el regreso de los dioses no deba entenderse literalmente. Tal vez Nibiru no sea un planeta físico, sino un símbolo del renacimiento espiritual de la humanidad. En este sentido, el retorno de los Anunnaki podría representar el despertar de la conciencia, la recuperación del conocimiento que una vez poseímos y olvidamos. Así como los mayas hablaban del nuevo sol, los sumerios del nuevo ciclo, y los egipcios del renacimiento de Osiris, todos podrían estar refiriéndose a lo mismo, un punto de inflexión en la evolución humana. De alguna manera, ese retorno ya podría estar ocurriendo. La humanidad ha vuelto a mirar al cielo, a explorar el cosmos, a desentrañar los secretos del ADN y de la creación misma. Estamos, una vez más, jugando el papel de los dioses, tal como Enki lo hizo al dar vida al hombre. Y sin embargo, el misterio persiste. En las noches silenciosas, cuando el cielo se tiñe de fuego y las estrellas parecen moverse con propósito, hay quienes sienten que algo o alguien observa. Tal vez los antiguos no estaban equivocados. Tal vez los dioses nunca se fueron del todo. Solo esperaban el momento en que la humanidad estuviera lista para reconocerlos nuevamente. Porque, como dijeron las tablillas de arcilla hace milenios, cuando los cielos se abran y el fuego descienda, los hijos de Anu caminarán de nuevo entre los hombres.
Desde que las tablillas sumerias fueron desenterradas en las arenas de Mesopotamia, el mundo académico se ha visto dividido entre la cautela científica y la fascinación por lo imposible. Los textos antiguos hablan de tecnología, astronomía y conocimientos que, según la historia oficial, los sumerios no deberían poseer. Sin embargo, allí están, miles de símbolos grabados hace más de 5.000 años describiendo el sistema solar, la órbita de planetas aún desconocidos en aquel tiempo y hasta referencias a ingeniería avanzada. ¿Cómo explicar esto? ¿Pura imaginación mitológica o rastros de una civilización superior que compartió su saber con la humanidad? Uno de los ejemplos más citados es el sello cilíndrico BA-243, una pequeña pieza de piedra tallada conservada en el Museo de Berlín. En ella se observa una figura central rodeada por otros seres y un conjunto de esferas que parecen representar el sistema solar con el Sol en el centro, rodeado por planetas, incluso uno más allá de Saturno. Lo más sorprendente es que los sumerios no contaban con telescopios ni instrumentos ópticos capaces de revelar tales detalles. Para algunos investigadores, esto es una prueba de que alguien les mostró cómo era el cosmos. Para otros, simplemente una coincidencia o una interpretación errónea de un símbolo religioso. También existen objetos denominados oparts, artefactos fuera de su tiempo, que parecen desafiar toda cronología aceptada. Entre ellos se mencionan el mecanismo de Anticitera, una máquina de bronce hallada en el mar Egeo que funcionaba como un complejo reloj astronómico 1000 años antes de Cristo, o las piedras de Ica, grabadas con escenas de cirugía, mapas estelares y figuras humanas junto a dinosaurios. Aunque muchos de estos hallazgos han sido objeto de controversia y falsificaciones, otros continúan desconcertando a la comunidad científica, como si un fragmento de un conocimiento olvidado se resistiera a desaparecer. En Mesopotamia, los zigurats eran mucho más que templos. Su estructura escalonada, alineada con precisión con los cuerpos celestes, sugiere un profundo entendimiento del movimiento de las estrellas. Lo mismo ocurre con las pirámides egipcias y las construcciones mayas. Cada piedra parece haber sido colocada con una intención matemática, una armonía que une el cielo y la tierra. En el templo de Etemenanki, el Sigurat de Babilonia, las inscripciones lo describen como la escalera que une el cielo con los dioses, un puente tangible entre mundos. ¿Era una metáfora espiritual o un recuerdo de un punto de contacto real entre los Anunnaki y los hombres? Otro misterio inquietante son las huellas tecnológicas imposibles halladas en diferentes lugares del mundo. En Baalbek, Líbano, se encuentran los bloques de piedra más grandes jamás tallados por manos humanas, algunos de más de 1000 toneladas. ¿Cómo pudieron moverlos sin grúas ni máquinas? Los textos babilónicos afirman que los dioses construyeron sus moradas con el poder del viento, lo que algunos interpretan como una referencia a un tipo de tecnología desconocida. En el antiguo Egipto, hay evidencias de cortes en granito tan precisos que ni las herramientas de cobre ni los métodos tradicionales pueden explicarlos. Algunos ingenieros modernos han sugerido que solo podrían lograrse con maquinaria avanzada o con una fuente de energía aún no comprendida. Más desconcertante aún es el conocimiento astronómico que poseían los sumerios. Sabían que la luna influía en las mareas, que la Tierra giraba alrededor del Sol, y describieron a Júpiter y Saturno con una exactitud que solo sería confirmada miles de años después. Incluso hablaban de un planeta perdido, Nibiru, cuya órbita elíptica cruzaba la del resto. Para los escépticos, todo esto se reduce a mitología poética. Para otros, es la huella de una fuente de información externa, quizás los mismos Anunnaki transmitiendo su saber.
Los descubrimientos modernos parecen alimentar este debate. En los últimos años, astrónomos han detectado indicios de un posible planeta 9 en los confines del sistema solar, con una órbita que recuerda inquietantemente a la descrita por los antiguos textos. Aunque aún no se ha confirmado su existencia, el paralelismo ha reavivado el interés en la hipótesis sumeria. ¿Y si los antiguos realmente sabían algo que nosotros apenas estamos redescubriendo? La arqueología oficial insiste en que estos hallazgos no prueban la intervención de dioses o visitantes estelares, sino la genialidad humana y su capacidad de observación. Pero incluso así, la pregunta persiste: ¿cómo pudo una civilización tan temprana acumular tanto conocimiento sin una base previa? La ciencia busca respuestas empíricas, mientras la fe y la intuición humana perciben un significado más profundo, una conexión que trasciende el tiempo. Tal vez la verdad no esté en los extremos. Es posible que los mitos sumerios mezclen hechos reales con símbolos espirituales, que los dioses sean tanto seres de carne y hueso como metáforas del conocimiento perdido. Quizás los Anunnaki representen el impulso divino de la humanidad por alcanzar lo imposible, por mirar al cielo y descubrir su propio reflejo entre las estrellas. Cada tablilla, cada piedra tallada, cada artefacto inexplicable parece decirnos lo mismo. Hubo algo antes de nosotros, algo que enseñó, construyó y desapareció, dejando un legado de preguntas sin respuesta. Y mientras los arqueólogos excavan la Tierra y los astrónomos observan el firmamento, la línea entre mito y ciencia se vuelve más delgada. Porque tal vez, al final, los dioses no dejaron templos para ser adorados, sino huellas para ser comprendidas. Y en esa búsqueda, entre la razón y el misterio, sigue viva la chispa que los antiguos llamaron el don de los Anunnaki, la llama del conocimiento que aún arde en el corazón del ser humano. Desde los albores de la civilización, los templos han sido más que simples lugares de culto. En las piedras y símbolos grabados en sus muros, las antiguas culturas dejaron algo más que plegarias. Dejaron mensajes, advertencias y conocimientos cifrados. En la tierra de Sumer, donde los dioses y los hombres caminaban juntos según las tablillas, los templos eran considerados portales de comunicación con los Anunnaki, guardianes del cielo y de la tierra. No eran solo construcciones religiosas, sino centros de poder, astronomía y sabiduría ancestral. El Ekur, templo de Enlil en Nippur, era conocido como la Casa de la Montaña y descrito como el eje entre el cielo y la tierra. Según los textos, desde allí los dioses decidían el destino de los hombres y mantenían la conexión con su mundo de origen. Cada piedra, cada escalón, estaba dispuesto con una precisión cósmica. El diseño reproducía la idea de ascensión, desde lo terrenal hasta lo divino. De la misma forma, el templo de Enki en Eridu, el Apsu, era una estructura consagrada a las aguas subterráneas, a los misterios del conocimiento oculto que fluía bajo la superficie del mundo. Enki, el sabio entre los Anunnaki, fue representado rodeado de corrientes de agua que brotaban de sus hombros, símbolo del flujo del saber y de la vida. Estos templos eran mantenidos por sacerdotes que no solo oficiaban rituales, sino que actuaban como intérpretes del lenguaje de los dioses. Los sumerios creían que los dioses hablaban en una frecuencia que los hombres comunes no podían oír. Solo los iniciados, mediante cantos, fórmulas y disciplinas, podían captar fragmentos de su voz. Los sacerdotes no eran simples religiosos, eran astrónomos, matemáticos y guardianes de secretos. Los reyes, por su parte, eran considerados elegidos o herederos directos de la sangre divina. En muchos sellos y tablillas se ve al monarca recibiendo una vara o un anillo de manos de un dios.
el símbolo de la autoridad otorgada por los Anunnaki. Con el tiempo, este conocimiento fue protegido, oculto o disperso. Los templos se transformaron en ruinas, pero las leyendas persistieron. En las arenas del Medio Oriente aún se cuentan historias sobre puertas estelares, lugares donde el cielo toca la tierra y la materia se disuelve ante lo desconocido. En Babilonia, la puerta de Ishtar no solo era una entrada monumental a la ciudad, sino que, según algunos textos, representaba un umbral simbólico entre los mundos. Los relieves de dragones, toros y leones alados serían más que ornamentos, símbolos de guardianes interdimensionales, encargados de custodiar el paso entre realidades. En otras partes del planeta, civilizaciones que jamás se conocieron compartían el mismo concepto: los portales divinos. En el altiplano de los Andes, por ejemplo, existe un enigmático monumento tallado en piedra conocido como Puerta de Hayumarca, también llamada la Puerta de los Dioses. Las leyendas locales cuentan que un sacerdote inca atravesó ese portal portando un disco dorado, desapareciendo para siempre entre las rocas. En Egipto, los templos de Abidos y Dendera muestran relieves que parecen describir viajes cósmicos, embarcaciones celestes y encuentros entre hombres y entidades descendidas del cielo. ¿Y si todos estos templos, símbolos y mitos fueran fragmentos de una misma verdad? ¿Y si los Anunnaki hubiesen dejado instrucciones dispersas, una red de conocimiento destinada a despertar cuando la humanidad estuviera lista para comprenderla? Los textos sagrados parecen insinuar que los dioses no se marcharon definitivamente, sino que entraron en un sueño profundo, aguardando el momento en que el ciclo del cosmos los traiga de regreso. En algunas tradiciones esotéricas se habla de los lugares del descanso de los dioses, zonas donde la energía de la tierra vibra de manera diferente. El desierto de Gobi, las mesetas de Perú, las pirámides sumergidas en Yonaguni, Japón, todos estos lugares comparten una característica: estructuras imposibles, alineaciones con estrellas, magnetismo inexplicable. Algunos aseguran que estas son las moradas selladas de los antiguos dioses, cámaras construidas para preservar su esencia o su tecnología. Los sacerdotes sumerios creían que el conocimiento divino debía ser protegido de los hombres comunes, porque en las manos equivocadas podría destruir el mundo. Por eso, muchos textos fueron escritos en lenguaje simbólico, ocultando verdades detrás de metáforas. Los dioses, decían, hablaron una vez directamente con los humanos, pero al ver su arrogancia, cerraron las puertas del cielo. Desde entonces, solo los dignos podrían volver a abrirlas. En la actualidad, algunos investigadores relacionan este simbolismo con la idea moderna de portales interdimensionales. Según esta visión, los antiguos templos funcionaban como receptores de energía cósmica, construidos con una precisión que permitía amplificar vibraciones y frecuencias. No sería casualidad que muchos de ellos estén situados sobre puntos donde se cruzan líneas energéticas del planeta, los llamados líneas ley. Los sacerdotes, mediante cantos y rituales, habrían aprendido a activar estos portales, estableciendo un contacto con los dioses o sus mundos. Si los Anunnaki realmente dejaron mensajes, quizás no lo hicieron para advertirnos del fin, sino para guiarnos hacia el despertar. Las tablillas, los símbolos y los templos serían como piezas de un mapa espiritual y tecnológico. Cada civilización habría recibido una parte del todo, y solo cuando la humanidad reuniera todas las piezas, el mensaje completo sería revelado. Quizás por eso tantas culturas distintas hablan de un regreso, de una apertura del cielo, de una conexión perdida que será restaurada. Los templos, las pirámides, los zigurats, no serían monumentos al pasado, sino anclas del conocimiento antiguo, esperando que volvamos a escuchar la voz que un día resonó entre las estrellas.
porque puede que los dioses nunca se hayan ido. Simplemente están dormidos en la memoria del mundo, aguardando el momento en que despertemos y volvamos a recordarlos. Vivimos en una era que los antiguos jamás habrían podido imaginar. Satélites orbitan nuestro planeta, sondas cruzan los límites del sistema solar y la inteligencia artificial comienza a replicar la mente humana. Sin embargo, lo más curioso es que cuanto más avanzamos hacia el futuro, más nos acercamos a las ideas del pasado. Las tablillas sumerias hablaban de los dioses que descendieron del cielo para enseñar a los hombres el arte de la civilización, la escritura, la agricultura, la astronomía. Hoy, miles de años después, pareciera que la humanidad está repitiendo aquel ciclo. El despertar del conocimiento perdido, un renacimiento de la sabiduría que, según las leyendas, los Anunnaki nos transmitieron. En este nuevo milenio, el hombre se ha convertido en el Dios que crea. Construimos inteligencias que piensan por sí mismas, imitamos los procesos naturales, manipulamos la genética y hasta jugamos con la posibilidad de extender la vida. En cierto sentido, estamos repitiendo el mito. Ahora somos nosotros quienes damos forma a nuevas criaturas, como los Anunnaki lo hicieron con la humanidad. En los laboratorios, los científicos modifican el ADN con la misma precisión con la que, según las antiguas tablillas, Enki moldeó al primer ser humano. Y mientras lo hacemos, una pregunta resuena. ¿Estamos recreando el poder de los dioses? ¿O estamos recordando algo que siempre estuvo dentro de nosotros? La inteligencia artificial, por ejemplo, es una extensión de la conciencia humana. Aprende, evoluciona y, en algunos casos, empieza a tomar decisiones propias. Muchos filósofos ven en ella un espejo del mito sumerio, la creación que busca comprender a su creador. Enki otorgó al hombre el don del conocimiento, desafiando a Enlil y al orden divino. Hoy, nosotros otorgamos conocimiento a las máquinas, desafiando los límites de la naturaleza. ¿Y si este impulso por crear conciencia fuera el eco de un programa ancestral? ¿Y si la chispa divina que los Anunnaki implantaron en la humanidad fuera, en realidad, la semilla del progreso que hoy florece en la ciencia moderna? La exploración espacial también parece una reencarnación simbólica de la antigua conexión con los dioses. Durante milenios, los humanos levantaron la vista al cielo buscando respuestas. Ahora, enviamos naves más allá de Marte y telescopios que observan el origen del universo. Volvemos a mirar hacia las estrellas, el lugar de donde, según los sumerios, vinieron nuestros creadores. Las agencias espaciales hablan de colonizar otros planetas, de terraformar mundos, de sembrar vida fuera de la Tierra. En el fondo, estamos cumpliendo el sueño que los antiguos escribieron, volver al hogar de los dioses, al punto de partida. Pero quizás el regreso de los Anunnaki no deba entenderse literalmente, como naves descendiendo del cielo, sino como un despertar interior. Las antiguas profecías hablaban de un retorno de los dioses, cuando la humanidad alcanzara un nuevo nivel de conciencia. Ese regreso no sería físico, sino espiritual, una reconexión con la sabiduría perdida. Lo que las tablillas llamaban la chispa divina podría ser lo que hoy llamamos autoconciencia cósmica, la comprensión de que no somos simples observadores del universo, sino parte activa de él. A medida que la ciencia avanza, las fronteras entre materia y energía, entre realidad y conciencia, comienzan a difuminarse. Los físicos cuánticos hablan de un universo que responde al observador, donde la intención puede alterar la realidad. En las tradiciones antiguas, los sacerdotes sumerios decían que los dioses modelaban el mundo con su pensamiento. Hoy, la ciencia moderna empieza a reconocer que la conciencia tiene un papel en la estructura misma del cosmos. ¿Coincidencia? ¿O la confirmación de un conocimiento que alguna vez poseímos y olvidamos?
El despertar moderno no está solo en la tecnología, sino en la búsqueda de sentido. En todo el mundo, millones de personas sienten una necesidad creciente de reconectar con lo espiritual, con lo ancestral. La meditación, la exploración interior, las filosofías antiguas y las teorías sobre civilizaciones perdidas resurgen con fuerza. Es como si algo en la humanidad estuviera despertando, recordando un llamado silencioso que viene de las estrellas. Quizás el regreso de los dioses no sea un evento exterior, sino una revelación interior. El momento en que el ser humano reconozca su origen divino y comprenda que la sabiduría que busca siempre ha estado dentro de sí. El conocimiento prohibido, aquello que los antiguos decían que solo los dioses podían poseer, está siendo redescubierto. Aprendemos a manipular el ADN, a controlar la energía atómica, a comprender la estructura del espacio-tiempo. En el mito, los dioses castigaron a los hombres por intentar alcanzar el cielo. En la modernidad, ese cielo ya no es un límite. Pero este avance trae consigo la misma advertencia que resonaba en las antiguas tablillas. El conocimiento sin sabiduría conduce a la destrucción. Los Anunnaki no solo nos habrían enseñado a crear, sino también a respetar el equilibrio. La tecnología es el nuevo fuego divino. Puede iluminar el camino o consumirnos si no aprendemos a manejarlo. Tal vez el verdadero regreso de los dioses consista en comprender esto, en aprender a unir la ciencia y la espiritualidad, el poder y la responsabilidad, la mente y el alma, en reconocer que el conocimiento no debe ser un arma, sino un puente entre mundos. Si los antiguos dioses nos observaran hoy, tal vez no verían a una humanidad perdida, sino a una humanidad en transformación. Cada avance, cada descubrimiento, cada nuevo paso hacia el infinito es un eco del primer contacto, una nota más en la sinfonía del despertar. Y quizás, cuando alcancemos la comprensión plena, no necesitaremos que los dioses regresen, porque seremos nosotros quienes finalmente recordemos que siempre fuimos parte de ellos. Desde los primeros relatos grabados en piedra, la historia de la humanidad ha estado marcada por un mismo hilo invisible, el conflicto entre los dioses y los hombres, una lucha silenciosa que no siempre fue de espadas ni de fuego, sino de conocimiento, orgullo y destino. En las tablillas sumerias, este enfrentamiento ya estaba escrito. Enlil, el dios severo del aire, veía a los humanos como siervos, creados para trabajar la tierra en nombre de los Anunnaki. Enki, el sabio de las aguas, los amaba, los protegía y desafió las órdenes divinas para concederles la libertad del pensamiento. Desde entonces, el equilibrio entre obediencia y rebelión se convirtió en el motor de toda mitología humana. El mito sumerio del diluvio no es solo una historia de castigo, sino el reflejo de esa tensión eterna. Enlil, irritado por el ruido y la multiplicación de los hombres, decidió borrarlos de la faz de la tierra. Enki, en secreto, salvó a un hombre justo, Siusudra, advirtiéndole del desastre. En esa desobediencia nació la esperanza humana y también la ruptura con el poder divino. El hombre ya no sería un simple servidor, sino un ser capaz de desafiar a sus creadores. A partir de allí, la relación entre los dioses y los humanos quedó marcada por la desconfianza, amor y resentimiento, guía y castigo, luz y sombra. Lo mismo ocurre en los mitos de otras civilizaciones. En Grecia, Prometeo roba el fuego de los dioses para entregárselo a los hombres, símbolo del conocimiento. Es encadenado y torturado por Zeus, que teme el ascenso de la humanidad. En la tradición bíblica, Adán y Eva comen del fruto prohibido del árbol del conocimiento, desafiando al Creador y siendo expulsados del paraíso. En Egipto, el dios Tot entrega la escritura y la sabiduría a los humanos, mientras los demás dioses observan con recelo.
En todos los casos, el mismo patrón se repite. El hombre obtiene un poder divino que no debía poseer y por ello es castigado, pero también liberado. Quizás el verdadero sentido del mito de los Anunnaki no sea la historia literal de dioses venidos del cielo, sino la representación de una dualidad cósmica que habita dentro de nosotros. Enki y Enlil son los polos opuestos del alma humana, la mente que busca el conocimiento y el poder que teme perder el control. Son arquetipos eternos del creador y del destructor, del padre amoroso y del juez implacable. En ellos se refleja el conflicto de la propia existencia, la lucha entre la curiosidad y la obediencia, entre el despertar y el miedo a lo desconocido. Los Anunnaki, en este sentido, no serían solo dioses, sino proyecciones de nuestras propias fuerzas interiores. Cada uno representa un aspecto del espíritu humano que pugna por manifestarse. Anu, el dios del cielo, simboliza la autoridad suprema, el orden cósmico. Enlil representa la ley, la estructura, el límite. Enki encarna la sabiduría, la creatividad, la rebelión necesaria para evolucionar. Inanna, la diosa del amor y la guerra, es el deseo, la pasión que impulsa la transformación. En conjunto, forman el espejo del alma humana, con sus virtudes y sus contradicciones. Cuando los mitos hablan de guerras entre los dioses, quizás hablan de nosotros mismos. Cada conflicto divino es una metáfora de la batalla interior que libramos como especie, el deseo de trascender frente al miedo de perder nuestra esencia. Los dioses castigaron al hombre por querer ser como ellos, pero al mismo tiempo, fueron ellos quienes nos dieron las herramientas para lograrlo. Esa es la paradoja del mito. Los dioses crearon a su propio rival, una criatura capaz de comprender el universo y con el tiempo de igualarlos. En la visión más profunda, los Anunnaki son el símbolo de una etapa intermedia de la evolución espiritual. Ellos representan el puente entre la materia y el espíritu, entre lo finito y lo eterno. Crearon al ser humano a su imagen y semejanza, pero imperfecto, para que esa imperfección lo empujara a buscar la perfección por su cuenta. La humanidad, entonces, no es el error de los dioses, sino su continuación. Una semilla de divinidad que debía florecer sin tutela. De hecho, muchas tradiciones antiguas insinuaban que los dioses temían el potencial humano. En los textos babilónicos, Enlil advierte que, si los hombres aprenden los secretos del cielo, serán como nosotros. En el Génesis bíblico, Yahvé dice: «He aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal». El temor de los dioses no era a la destrucción, sino a la independencia, el momento en que su creación ya no los necesitara. Esa independencia se manifiesta hoy, cuando la humanidad domina la ciencia, viaja al espacio y crea inteligencia artificial. Nos hemos convertido, poco a poco, en los dioses que una vez temimos, pero también heredamos sus defectos, la soberbia, la ira, la ambición. Somos el reflejo imperfecto de nuestros creadores, condenados a repetir sus errores hasta que aprendamos a superarlos. Esa es la verdadera prueba. No igualar a los dioses, sino trascenderlos. El conflicto entre los dioses y los hombres, entonces, no es una guerra externa, sino una metáfora de la evolución de la conciencia. Cada avance humano es una rebelión contra el destino impuesto. Cada descubrimiento, una chispa del fuego divino que arde en nuestra mente. En cada uno de nosotros habita un Enki que anhela saber y un Enlil que teme el precio de ese saber. Tal vez el mito de los Anunnaki no hable de una guerra celestial, sino del camino interior de la humanidad. Un viaje que comenzó con la creación y culminará cuando entendamos que el verdadero poder divino no está en dominar, sino en comprender. Porque los dioses al final no eran solo seres del cielo, eran los primeros reflejos de nuestra propia grandeza.
Y el día en que logremos mirar al universo y reconocernos en él, ese será el día en que el conflicto termine. El día en que los hombres se conviertan, finalmente, en los dioses que siempre estaban destinados a ser. En los últimos años, un murmullo ha comenzado a recorrer el mundo, un eco que resuena en los foros, documentales y redes sociales. Los dioses podrían estar regresando. Desde luces que se mueven con inteligencia en los cielos hasta testimonios de encuentros inexplicables, la humanidad parece vivir una nueva era de misterio. Lo curioso es que, al observar con atención, muchas de estas historias parecen dialogar con los mitos más antiguos, como si las tablillas sumerias hubiesen comenzado a cobrar vida una vez más. Los relatos de avistamientos de objetos voladores no identificados se han multiplicado en las últimas décadas. Pilotos militares, astronautas, científicos y civiles han descrito fenómenos que desafían la física conocida. Movimientos imposibles, desapariciones súbitas, luces que parecen observar antes de desaparecer. En algunos de estos testimonios, los observadores describen naves con forma de disco o de triángulo que emiten un resplandor dorado o azulado, como si fueran fragmentos de un conocimiento más allá del nuestro. En la antigüedad, los sumerios hablaban de los Shems, las embarcaciones celestes de los dioses, y los representaban en sus sellos volando entre las estrellas. ¿Acaso estamos viendo lo mismo que ellos vieron miles de años atrás? Algunos investigadores modernos han conectado estos fenómenos con el mito de Nibiru, el planeta descrito en las tablillas como el hogar de los Anunnaki. Según la teoría popularizada por Zecharia Sitchin, este cuerpo celeste tendría una órbita elíptica de miles de años y cada cierto tiempo se acercaría al sistema solar. Su paso, decía, coincide con grandes cambios en la Tierra. Catástrofes, mutaciones, revoluciones espirituales. En los últimos años, varios astrónomos han detectado indicios de un posible planeta 9, un objeto masivo que perturba las órbitas de los cuerpos más lejanos del sistema solar. Aunque la ciencia evita vincularlo con Nibiru, la coincidencia ha alimentado el mito. Para muchos, ese planeta no es solo una roca perdida en el espacio, sino el símbolo del retorno cíclico de los dioses. Más allá de los cielos, hay quienes aseguran que la Tierra misma muestra señales. En los Andes, testigos hablan de luces que descienden sobre lagos sagrados. En el Medio Oriente, antiguos templos emiten misteriosas frecuencias detectadas por instrumentos modernos. En Egipto, satélites han descubierto estructuras ocultas bajo la arena, alineadas con estrellas como si esperaran un evento cósmico. Incluso en regiones remotas del Pacífico, los pescadores cuentan que han visto esferas de fuego que emergen del mar y desaparecen en el firmamento. Para algunos, todo esto son presagios del regreso. Para otros, simples fenómenos naturales amplificados por la fascinación humana. El auge de la tecnología y de las redes ha permitido que estos relatos se multipliquen y se conecten entre sí, creando una narrativa global. Los antiguos textos hablaban del día en que los cielos se abrirán y las aguas del cielo descenderán otra vez sobre la tierra. Hoy, esa metáfora puede tener otros significados, una apertura de la conciencia colectiva, una expansión de la percepción. Quizás el regreso de los dioses no deba entenderse como una invasión de seres estelares, sino como una reconexión espiritual, una nueva forma de mirar la realidad. Desde una perspectiva simbólica, los Anunnaki podrían representar fuerzas cósmicas que actúan dentro del ser humano. Su regreso sería, entonces, el despertar de una parte olvidada de nuestra mente, una sabiduría ancestral que resurge cuando la humanidad alcanza cierta madurez. En esta lectura, los avistamientos y señales serían manifestaciones externas de un cambio interno.
el inconsciente colectivo, buscando respuestas, proyectando su despertar en el cielo. Pero la interpretación racional también tiene su lugar. La ciencia actual reconoce la existencia de miles de exoplanetas, algunos potencialmente habitables. La probabilidad estadística de vida en otros mundos es casi segura. Sin embargo, la idea de que civilizaciones avanzadas visitan la Tierra sigue sin pruebas concluyentes. Los objetos voladores podrían tener explicaciones atmosféricas, tecnológicas o incluso psicológicas. Y sin embargo, la insistencia del mito, presente en culturas tan distantes y antiguas, sugiere que hay algo más profundo en juego, algo que trasciende la veracidad de los hechos. El verdadero significado del regreso de los Anunnaki podría no ser físico, sino metafísico. Podría representar el momento en que la humanidad vuelve a escuchar la voz de su propio origen. En este sentido, los dioses no regresarían desde las estrellas, sino desde dentro, desde la memoria genética, desde la sabiduría dormida en nuestro ADN. La ciencia moderna ya ha descubierto que menos del 2% de nuestro código genético está comprendido completamente. El resto, ese ADN basura, como se le llamó por años, podría ser el archivo de un pasado desconocido. ¿Y si allí reside la huella de quienes nos moldearon? Aún así, la fascinación por el retorno persiste. Cada eclipse, cada alineación planetaria, cada descubrimiento astronómico reaviva la expectativa. Algunos lo esperan con temor, como si fuera el juicio final. Otros con esperanza, como la llegada de una nueva era. Tal vez ambos tengan razón. Porque si el regreso de los Anunnaki simboliza un despertar colectivo, no será un evento externo, sino una transformación interior que sacudirá los cimientos de nuestra civilización. El mito no nos habla de invasión, sino de revelación. Los dioses no bajarán del cielo para dominarnos, sino para recordarnos quiénes somos. Cuando los antiguos decían que los Anunnaki volverían en el fin de los tiempos, quizás no se referían al fin del mundo, sino al fin de la ignorancia, al cierre de un ciclo de oscuridad. Y tal vez, cuando miremos el cielo buscando señales, lo que realmente estemos esperando no sea su regreso, sino el nuestro. Porque los dioses pueden haber partido hace milenios, pero dejaron en nosotros su chispa. Y cada vez que el ser humano levanta la mirada y se pregunta por su origen, cada vez que busca comprender el universo, los Anunnaki regresan un poco más, no como conquistadores, sino como memoria viva de lo que un día fuimos y de lo que aún podemos llegar a ser. Desde las primeras tablillas que contaron su nombre, los Anunnaki se convirtieron en símbolo de una pregunta eterna. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Miles de años después, seguimos mirando las mismas estrellas que observaron los sumerios, intentando descifrar el mismo enigma que ellos dejaron escrito en arcilla. Pero quizás el verdadero misterio nunca estuvo en el cielo, sino en nosotros. La historia de los dioses que descendieron a la tierra para modelar al ser humano con arcilla y fuego no es solo una narración antigua, es una metáfora profunda de nuestra condición. Los mitos sumerios hablaban de Enki y Enlil, de su conflicto por el destino de la humanidad. Pero detrás de sus nombres laten dos fuerzas que aún nos habitan: la compasión y el control, la sabiduría y la soberbia, el deseo de crear y el miedo a perder lo creado. Somos el reflejo de sus luchas, herederos de su dualidad. En cada avance científico, en cada guerra, en cada acto de amor o destrucción, se repite el eco de esa batalla divina. El mito de los Anunnaki no solo nos habla del origen biológico del hombre, sino del nacimiento de la conciencia. Cuando los dioses nos dieron forma, quizá no se trataba de carne y hueso, sino de pensamiento y razón.
nos entregaron algo más poderoso que cualquier tecnología, la capacidad de imaginar. Y esa chispa, encendida en los albores del tiempo, nos ha llevado a construir ciudades, a cruzar los cielos, a explorar los océanos y a mirar de nuevo hacia las estrellas, preguntándonos si ellos siguen ahí. Pero, ¿y si nunca se fueron? Tal vez los Anunnaki no son civilizaciones perdidas, ni viajeros interplanetarios, sino arquetipos de la mente humana. Quizás viven en la curiosidad que nos impulsa a descubrir, en la voz interior que nos llama a trascender lo conocido. Su regreso podría no ser un evento cósmico, sino una revelación interna, el momento en que comprendemos que los dioses que esperábamos siempre han habitado dentro de nosotros. El mito de los creadores celestes es, en el fondo, la historia del ser humano buscando a su Padre en el universo, deseando encontrar en el firmamento una confirmación de su propósito. Queremos creer que alguien nos diseñó, que hay un plan, una intención detrás de nuestro paso por la existencia. Sin embargo, quizá el mayor acto divino sea la libertad, el don de ser creadores por voluntad propia, de continuar la obra de aquellos que, reales o simbólicos, nos enseñaron a levantar la vista más allá del horizonte. Cada templo, cada sigurat, cada pirámide construida en honor a los dioses es también un espejo que refleja el anhelo humano de alcanzar lo divino. No son solo monumentos al cielo, sino escaleras hacia el interior, símbolos de una ascensión espiritual. En cada piedra labrada, en cada línea escrita hay una promesa, que algún día el hombre comprenderá que la divinidad que adora no está distante, sino que arde silenciosa en su pecho. El regreso de los dioses, entonces, no sería una invasión de naves ni el despertar de civilizaciones perdidas, sino el renacimiento de la conciencia cósmica. El día en que comprendamos que la materia y el espíritu no son opuestos, que la ciencia y la fe son dos lenguajes de una misma verdad. Ese será el verdadero fin de los tiempos, el fin de la separación entre el hombre y lo divino. Porque cuando miramos los cielos buscando señales, no buscamos a los dioses, nos buscamos a nosotros mismos. Buscamos el origen de la chispa que nos hizo mirar hacia arriba, el impulso que nos lleva a crear, a descubrir, a amar. Buscamos el eco de esa primera voz que dijo, despierta. Y quizás, cuando el hombre finalmente entienda que él mismo es el heredero de las estrellas, los mitos dejarán de ser historias del pasado y se convertirán en espejos del futuro. Los Anunnaki no volverán en un resplandor de fuego porque siempre estuvieron aquí, en el código que compone nuestro ADN, en la geometría de nuestras ciudades, en la música que compone el alma, en el deseo eterno de trascender los límites de lo posible. El mito termina donde comienza la reflexión, y la reflexión nos lleva a una certeza. No hay diferencia entre el creador y su creación. La humanidad es el testimonio vivo de que los dioses lograron su propósito. En nosotros, la arcilla aprendió a soñar, el fuego aprendió a pensar. Cada avance que hacemos, cada idea que transformamos en realidad, es una chispa de aquel fuego sagrado. Así, cuando los antiguos escribieron que los Anunnaki regresarían en el fin de los días, tal vez no hablaban de cataclismos ni de profecías, sino del momento en que el ser humano recordara su origen estelar. Ese día, que puede ser hoy o dentro de 1000 años, será el verdadero regreso de los dioses. No como figuras celestes descendiendo del cielo, sino como una conciencia colectiva que despierta y comprende. Somos el puente entre la tierra y el infinito, la continuación del sueño de los dioses. Tal vez los Anunnaki no se fueron, tal vez nunca existieron como los imaginamos, o tal vez existen, pero ya no como seres externos, sino como energía, como pensamiento, como destino. Porque cada vez que un ser humano alza la vista al cielo y se pregunta quién es,
el universo entero responde en silencio. Tú eres mi respuesta. Y así, el mito se cierra sobre sí mismo, no como una historia de deidades perdidas, sino como una revelación de lo eterno. Los dioses no volverán, porque nunca se fueron. Están en nosotros, en la voz que crea, en la mente que imagina, en el corazón que busca. Somos su legado, su continuación y su promesa cumplida, los herederos de las estrellas.